En este nuevo vídeo voy a hablar de lo que ha sido Davos 2022 y lo primero voy a explicar un poco lo que es Davos. Davos es una reunión anual, aunque el año pasado no la hubo por el tema del COVID, en la cual se reúnen o a la cual asisten, por un lado, cientos de periodistas, cientos de políticos, cientos de directivos de organizaciones no lucrativas, asociaciones y generalmente más de 1000 empresarios o directivos de grandes empresas. Además, algunos economistas y gente famosa, incluso artistas, etc. En general, gente influyente. Este año han ido 2.500 personas, han asistido 2.500 personas. ¿Para qué van? ¿Qué espera la gente que va a Davos? Bueno, hay muchos libros que se habla de que son los amos del mundo, que van allí a conspirar, etcétera, etcétera, que son cosas bastante alejadas de la realidad. A Davos va gente que quiere saber qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que se explica en Davos. Hay un montón de conferencias y se dan diferentes visiones de lo que está pasando en el mundo, tanto a nivel... especialmente no solo lo que publican los medios y que sabemos todos y dicen los políticos, sino lo que son tendencias que pueden cambiar cosas en el mundo. También los riesgos que pueden también cambiar cosas en el mundo. También suelen invitarse a personas que han destacado en el último año o en los últimos años, cuyo trabajo ha destacado por algo que suele ser consecuencia de una visión de algo importante, generalmente económica, pero también puede ser política o social, que puede originar un cambio de pensamiento. Bien, luego además, por supuesto, allí también se hacen negocios y negocios de corrupción, por supuesto, como se hace en todos los sitios, en los niveles sociales altos, niveles económicos altos, especialmente en la política, que es el nivel económico superior. Bueno, ¿en qué contexto se ha desarrollado Davos? Como acabo de decir, el año pasado no hubo la reunión anual en Davos, Suiza, por el tema del COVID, y el contexto mundial es un contexto nuevo, sin precedentes, en el cual, por un lado, los políticos han acordado, y de común acuerdo además, el mayor empobrecimiento de la historia en tiempos de paz, por un lado, y además el empobrecimiento doble, por un lado por sus medidas de cerrar la economía, y por otro lado, ya más en el año 2022, con una inflación desbocada, que como siempre está provocada por los políticos, por decisiones políticas. Bueno, entonces, en este contexto, la Unión Europea, en su plan de recuperación, una de las cosas que más promueven es la digitalización, es decir, el mundo digital, el trabajo digital y especialmente el teletrabajo. Esto es importante porque en Davos una de las cosas que se ha dicho, aunque ya se vienen diciendo hace tiempo, pero ahora con mayor énfasis, por varios motivos, es la importancia de las empresas tecnológicas, especialmente de las startups, es decir, de las nuevas empresas tecnológicas que todavía no tienen, que todavía su negocio no es mantener un mercado cautivo y explotar la marca, sino que su negocio es hacer un producto cada vez mejor y llegar a más gente.
que es algo muy diferente de las empresas, de las grandes empresas que tienen otras prioridades. También hacen esto, pero sus prioridades son otras, principalmente aumentar su valor en bolsa. Bueno, una de las cosas que se ha dicho es que por primera vez las empresas unicornio, que son las empresas tecnológicas que no cotizan en bolsa y facturan más de y tienen un valor teórico, un valor contable de más de 1.000 millones de dólares. Bueno, pues por primera vez se ha sobrepasado el número de 1.000. Hay más de 1.000 empresas de este tipo en el mundo, entre ellas 3 en España. Más de la mitad están en Estados Unidos, tanto por número, casi 600, como por valor, teórico valor contable. Estamos hablando de que todas estas empresas aproximadamente, ellas contablemente calculan que valen más de 50 billones de dólares. Billones refiriéndome a 50 millones de millones, no a billones estadounidenses. Es decir, que facturan más que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, aunque son magnitudes distintas que tampoco son directamente comparables. Pero para que tengamos una idea del poder y el potencial de estas más de 1.000 empresas que realmente pues, pueden cambiar la economía. De hecho, eso es una de las cosas que se dice en Davos. Puede decirse que las empresas unicornio son las herederas de las .com que crearon la gran crisis de 2001. Y en cierto modo es verdad. Pero también es cierto que desde el año 2001 han avanzado mucho las cosas, se ha profesionalizado el capital riesgo, que suele ser la base de la financiación de las empresas unicornio, y esto precisamente es algo que es un hecho muy relevante. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas están todas financiadas con el sistema financiero, y el sistema financiero está completamente en manos de los gobiernos. Y de esa forma, las grandes empresas están también en manos de los gobiernos. Sin embargo, resulta que el capital riesgo, aunque también hay bancos, pero sobre todo hay particulares y por tanto escapa del control de los gobiernos, y hace que estas empresas también escapen del control de los gobiernos. Y no solo eso, sino que igual que los gobiernos impiden la innovación en todos los países del mundo para favorecer que las grandes empresas no tengan competidores, sin embargo, el capital riesgo empuja todo lo contrario. Y en este sentido, las empresas unicornio no solo son una realidad importante, sino que es peligrosa porque afecta al establishment. Afecta a muchos de los empresarios que acuden a Davos, a los políticos, etc. Si echamos un poco la vista atrás, pues también recordamos que la idea de la Unión Europea es digitalizarlo todo para que disminuir los puestos de trabajo, la necesidad de trabajadores, y de esa forma pues tener a gran parte de la población sin trabajar, con subsidios, con la renta básica, y manteniendo los privilegios del sistema, especialmente los privilegios de los políticos. Y esto es más o menos lo principal de Davos 2022. Potencian mucho las startups tecnológicas porque dicen que la tecnología es lo único que puede resolver los grandes desafíos, grandes retos o grandes problemas de la humanidad que Davos, como es lógico, por su tamaño y sus relaciones para llevarse bien con la metamafia institucional,
pues utilizan los desafíos globales que dice la ONU que tenemos. Y por supuesto en esos desafíos no está ni acabar con las instituciones ni acabar con la corrupción. Con lo cual son desafíos que no son los principales por un lado, y por otro lado son desafíos que no tienen solución en un momento de decadencia producido por la metamafia institucional. Gracias por tu atención.